solo tú eres digno, tú mereces la honra y la alabanza por todas las edades, Señor. Nadie es como tú, mi Dios de la gloria. Y que esta mañana, Dios, que nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, te pido que en nuestros corazones, que en nuestra mente, que todo nuestro entendimiento esté dispuesto a recibir y que tu palabra, Dios amado, tenga cabida en nuestros corazones, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, que aún están de pie. Bien, hermano, el tema enfocado a la iglesia y he titulado este mensaje Un misterio divino. Amén. Un misterio divino. El capítulo 3, hermano, de la carta a los Efesios es el último capítulo de los aspectos doctrinales de esta carta. Los capítulos 1, 2 y 3 encierran aspectos doctrinales que el apóstol Pablo le hace necesario comunicar a la iglesia de Éfeso, pero a la iglesia cristiana, a los creyentes del mundo de ese entonces. Y Pablo, hermano, comienza a revelar a los efesios y comienza a explicar acerca de un misterio escondido, de un misterio que no había sido revelado a otras generaciones, pero que ahora había sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Amén. A través de las escrituras, de la misma carta a los Efesios y otras cartas de la palabra del Señor, hemos aprendido que la iglesia es el templo, la iglesia es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la familia de Dios, pero hoy lo vamos a analizar como el misterio de Dios. Amén. Para muchos la iglesia es un misterio, ha sido un misterio y aún seguirá siendo un misterio, porque cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor, seguirá siendo un misterio. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué se hicieron? ¿Dónde están los que desean gloria a Dios? Seguirá siendo un misterio la iglesia. Aún plantada en la tierra es un misterio. Aún cuando Cristo venga, la iglesia seguirá siendo un misterio. Amén. Y sobre este tema, hermano, surgen muchas confusiones, pero de algo que podemos nosotros, hermanos, estar seguros es que la iglesia, amén, fue constituida por Dios, y aunque en el Antiguo Testamento no fue revelada, sino que habían sombras o habían rayos de luces sobre la iglesia, amén, la iglesia es un misterio que previamente no había sido revelado, pero actualmente es puesto de manifiesto. Amén. A pesar de que es un misterio, hoy día la iglesia es la manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Aunque es un misterio para muchos, la iglesia es el pueblo que representa y lleva a cabo la misión de Dios sobre la tierra. Amén. La misión que vino a cumplir Jesús nos la entregó a nosotros para que nosotros también la hiciéramos. Así como Jesús sanó, así como Jesús libertó, así las mismas señales seguirán a los que creen. Y lo que hemos creído somos la iglesia del Señor. Amén. Para muchos, la iglesia, hermanos, no es una revelación del Antiguo Testamento, sino que es la continuación de Israel. Incluso enseña que las bendiciones son para la iglesia y las maldiciones son para Israel, pero eso es falso, porque las bendiciones de Dios, como las maldiciones también, son también para Israel. Así que en esta mañana Dios bendiga a Israel. Amén. Para muchos en este tiempo enseñan que las bendiciones son para la iglesia y lo demás es para Israel, las maldiciones. Pero Dios prometió bendiciones para Israel y esas promesas son firmes para con Israel. El panorama que hoy vive Israel, hermano, es un panorama profético, indetenible, irreversible, pero ahí está la soberanía de Dios.
Y el amor soberano de Dios está sobre Israel y sobre su iglesia. Amén. Para este tiempo, Dios está con ambos pueblos, porque dice la palabra de Dios que de ambos hizo un solo pueblo. Hizo la iglesia. Aún los creyentes israelitas, ellos son la iglesia. Y nosotros los no judíos, los gentiles, somos la iglesia del Señor. Los redimidos por la sangre de Cristo. Los que hemos confesado a Jesús, somos la iglesia de Cristo. Judíos y no judíos, somos la iglesia del Señor. Amén. Y para la iglesia hay también un futuro glorioso, como hay un futuro glorioso para Israel. Amén. Para ambos hay un futuro glorioso y maravilloso de parte de Dios. Amén. Otros han pretendido cambiar el inicio de la iglesia. Otros quieren postergar el inicio de la iglesia, pero todos sabemos muy bien que la iglesia comenzó en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los fieles en el aposento alto. Allí comenzó la iglesia. Que el apóstol Pablo haya recibido la revelación 32 o 33 años después de Cristo no quiere decir que ahí comenzó la iglesia. La iglesia la comenzó el Espíritu Santo a través de Cristo en la tierra. Dicen amén. Es el Espíritu Santo que comenzó la iglesia sobre la tierra. Él la fundó. Jesús le dijo a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó la revelación del pueblo escogido de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Para los apóstoles incluso, hermano, era el misterio de saber qué vas a hacer, Señor, ahora. Ellos ni siquiera sabían o entendían qué iba a hacer Jesús. Ya resucitaste, ya moriste en la cruz, todo lo que nos dijiste se ha cumplido. Ahora, ¿qué harás, Señor? ¿Restaurarás en este tiempo Israel? ¿Cuáles son los tiempos que van a venir? ¿Y qué le dijo el Señor? Si vamos a Hechos 1:8, dice el 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Harás algo ahorita, Señor? Ya venciste en la cruz. ¿Será en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para Jesús, hermano, no era el momento para restaurar la condición de Israel, ni para restaurar el sistema del mundo. Era el tiempo de establecer la iglesia para que la iglesia cumpliera el propósito, la misión y la tarea que le había sido encomendada. Amén. Pero ese propósito se cumple bajo la dirección y bajo la promesa del Espíritu Santo que está entre nosotros. Amén. En las edades y en las generaciones pasadas, cuando la iglesia era un misterio, la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que la gracia de Dios o la presencia de Dios se manifestaba temporalmente, por momentos, o como encontramos en el Evangelio de Juan, de tiempo en tiempo había la manifestación de Dios. Pero cuando se derramó el Espíritu Santo sobre los fieles en el aposento alto, en el Pentecostés, el Espíritu Santo, hermano, se derramó y permanece sobre la iglesia hasta el día de hoy. Amén. Sobre los que tienen fe y los que han sido redimidos por el Señor, sobre ellos, sobre nosotros, permanece el Espíritu Santo. Amén. Por tanto, hermanos, en el Pentecostés
el Espíritu Santo comenzó a formar el cuerpo de creyentes y ese trabajo continuará hasta que Él tome a la iglesia y la quite de este mundo. Pero la quitará para que esté con el Señor para siempre. Amén. Eso, como les dije hace un momento, eso también será un misterio. Amén. Será un misterio también. Los tiempos que vendrán, Dios los tiene reservado y tiene a la iglesia preparada. Pero tenemos que prepararnos usted y yo para ese día. Amén. Tenemos que estar preparados para cuando el Espíritu Santo tome a la iglesia y se la presente a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero tenemos que estar preparados para eso. Amén. Este misterio sobre la iglesia, hermanos, reservado a sombras en los tiempos antiguos, los profetas nos enseñaron que los gentiles, los no judíos, serían salvos, que somos usted y soy yo. Isaías capítulo 11, versículo 10, si nos vamos rápidamente a la palabra, nos lo dice claramente. Isaías capítulo 11, versículo 10 dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que es Cristo, la cual será puesta por pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Amén. Cristo, hermanos, es levantado. Él le dijo a Nicodemo: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y a Él mirarán todas las naciones, todos los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Amén. ¿Cuántos hemos buscado a ese Cristo? Amén. Lo hemos buscado y lo hemos hallado. Amén. Isaías 60, capítulo 60, versículo 3, también nos refiere la palabra. Dice en profecía del profeta Isaías acerca de la salvación de los no judíos, dice 63: y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Andarán las naciones a tu luz. Amén. Esa luz es Cristo. Amén. Y sabemos, hermanos, que la luz de Cristo está sobre Venezuela. Amén. Está sobre Israel ahorita. Aunque algo reservado, aunque algo en espera. Hay algo en espera en Israel. Que se manifieste lo que Dios tiene reservado para Israel. Pero ya está Cristo también. Pero está con nosotros. Y andamos a la luz de su gloria y al resplandor de su poder. Está también Venezuela. Amén. Zacarías capítulo 2, versículo 11. También está la profecía acerca de la iglesia. Zacarías 2:11 también revelaba un pueblo escogido por Dios. Dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Amén. Muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Amén. ¿Cuántos creen que Dios mora en medio nuestro? Amén. Ahí está la iglesia. Amén. Dios profetizaba a la iglesia, profetizaba un pueblo en el cual Él iba a estar en medio de ellos, y Él está con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Malaquías 1:11 dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Y podemos dar gloria a Dios. Amén. Porque la iglesia se ha constituido desde el nacimiento del sol hasta donde se oculta, hasta donde llegue el ocaso. Ahí está la iglesia del Señor en este tiempo. Amén. Y el apóstol Pablo, hermano, le manifiesta a la iglesia de los Efesios ese misterio oculto, reservado,
que por el Espíritu Santo ha sido revelado a los apóstoles y a los profetas. Esta revelación, hermanos, no solamente fue a Pablo, sino también fue a Pedro. Pablo fue el predicador y el maestro de los gentiles. Pedro fue el maestro y pastor de los judíos. Y Pablo, hermanos, le predicaba a los gentiles acerca de esta salvación. Y fíjense lo que dice el versículo 6 del capítulo 3 de Efesios, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pedro le dice a los judíos: y en ningún otro nombre hay salvación debajo del cielo. No hay otro nombre que podáis ser salvos debajo del cielo, y ese es el nombre de Cristo. Era necesario que los judíos conocieran a Cristo, pero era necesario que la iglesia entendiera que también somos coherederos y copartícipes, dicen amén, del mismo cuerpo y de las promesas en Cristo Jesús. Amén. El apóstol Pablo le predicó a los no judíos, les predicó de que en otro tiempo habían estado lejos, alejados, separados. El capítulo 2 de Efesios, versículo 13 lo dice. 12 y 13 lo dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ese éramos nosotros. Efesios 2:12, ¿sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y alejado de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero el versículo 13 nos dice, Pablo a los gentiles, a nosotros: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido hechos cercanos a Dios. Hemos sido hechos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Y el versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Amén. Sea la condición o la latitud o la ubicación geográfica, Dios ha permitido que la palabra de Dios, que la revelación de su Evangelio haya llegado a nuestras vidas. Amén. Era un misterio así, hermanos, que el mismo apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto, en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 13, dice: y no como Moisés, que tenía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, esto es sobre Israel. Y por eso es que suceden todas las cosas que hoy suceden en Israel. Pero cuando se convierta en el Señor, el velo será quitado. ¿Cuántos nos hemos convertido al Señor? Pero ahora nosotros leemos, ahora nosotros buscamos las Escrituras. ¿Y qué dice el Señor? Porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por tanto, nosotros todos, nosotros, la iglesia, Pablo le dice a los corintios, nosotros todos ahora, mirando a cara descubierta,
Cristo quitó el velo de la ignorancia, de la incredulidad. Cristo quitó el velo. Y lo que quizás antes por ignorancia no hacíamos o desobedecíamos a Dios, ahora todos, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Ahora todos podemos mirar, leer las Escrituras, pero quiero llegar al punto, hermanos, que el que nos puede enseñar las Escrituras es el Espíritu Santo. Amén. Ahí aparece la presencia, el nombre del Espíritu Santo. Dice como por el Espíritu del Señor. El único que nos puede mantener a cara descubierta, sin velos, sin doctrinas falsas, sin tergiversación de la palabra, es el Espíritu Santo. Amén. Para este tiempo es el Espíritu Santo. El diablo, hermano, quiere buscar doctrinas a modo de velo, o corrientes, o filosofía, a modo de volver a cegar la iglesia. Pero si la iglesia sigue confiada y guiada por el Espíritu Santo, esos velos caerán a tierra en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia podrá cumplir su propósito sobre la tierra. Pero el versículo 16 lo dice, hermano, en 2 Corintios 3, 16 dice, pero cuando se conviertan en el Señor, el velo será quitado. Amén. Es necesario estar convertido. Amén. Para que no volvamos al velo. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, hermano, exhortaba a los Gálatas. Habéis comenzado por el Espíritu y termináis en la carne. Pero el Espíritu Santo, hermano, es el que nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Y el apóstol, el gran apóstol Jesús, podemos decir que Él es el apóstol, el gran apóstol Jesús, habló acerca del Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Para muchos, hermanos, el panorama de hoy es un misterio que irá a suceder. Las Naciones Unidas, hermanos, ellos afirman que la tierra no aguanta 2 años más de guerra, de conflictos y de crisis global. Pero el que tiene todo el control y en sus manos los tiempos es el Señor. Y Él no permitirá que sus santos vean peor destrucción sobre la tierra. La iglesia tiene que estar confiada en el Espíritu Santo, confiada en el Señor, confiada en su palabra. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo os hará saber las cosas que habrán de venir. No hay que ir a las redes ni al internet ni buscar tantos comentarios o quizás análisis de hombres. Aquí tenemos que ir al Espíritu Santo. Amados hermanos, al Espíritu Santo. Él nos habrá de saber y de conocer las cosas que han de venir. Y el versículo 15 de Juan 16, en palabras del Señor Jesús, dice: todo el que tiene al Padre es mío, por eso le dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que el maestro del misterio de la iglesia es el Espíritu Santo. Él la fundó, Él la dirige, Él la edifica y Él mismo la presentará a Cristo en las nubes cuando el Señor venga pronto. Sobre el día del Señor, hermanos, no sabemos. Jesús dio señales, solamente dio señales. Pero el Evangelio de Mateo dice que aún no es el fin. No sabemos, pero la otra advertencia que dan los escritores bíblicos es que el día del Señor vendrá cuando menos penséis.
Entonces nos tenemos que alentar, hermano, a pensar en la venida del Señor todos los días. Podrá haber muchos afanes, ocupaciones, trabajos que hacer dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, pero todos los días es necesario pensar que un día vendrá el Señor. Amén. Y que para ese día tenemos que estar preparados, alistados, así como las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, tenían aceite, tenían todo para esperar a su esposo, y 5 estaban descuidadas. Eso nos ayude, ¿verdad?, a reflexionar acerca de la venida del Señor. Amén. El misterio, hermano, que el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo habla acerca de la iglesia, amén, tiene su propósito sobre la tierra. Y el apóstol Pablo, hermano, es uno de los primeros que reconoce haber recibido esa revelación, haber recibido la ministración acerca de la gracia y el amor de Dios sobre la humanidad. Y en el versículo 8 del capítulo 3 de la carta a los Efesios, donde leímos al inicio, el apóstol Pablo dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Amén. Si vamos, hermanos, y profundizamos en la vida del apóstol Pablo, fíjense que el apóstol Pablo usa términos que lo podemos resumir como un sentido de humildad. A pesar, hermano, de la condición anterior del apóstol Pablo, conocemos a un Saulo, y todos conocemos a ese Saulo. Ese Saulo era un hombre perseguidor, asoló a la iglesia, encarceló a los cristianos, apedreó a Esteban, consintió en esa muerte. Era un hombre arrogante, orgulloso, basado en sus méritos, en sus logros, cimentado en las costumbres y en las enseñanzas que había recibido. Pero cuando le fue revelado el misterio de la iglesia, y que no solamente perseguía a la iglesia, sino que perseguía la cabeza de la iglesia, Pablo dijo: no, yo no soy nada. Persigo al que tiene todas las cosas, la sabiduría, el poder, la riqueza, la majestad, las riquezas inescrutables. Y a Pablo también le fue quitado el velo que había sobre sus ojos. Y el apóstol Pablo, hermano, con humildad pudo recibir la gracia y anunciar a los gentiles el evangelio, de que la misericordia y el amor de Dios llegara también a los gentiles. Y el versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios ha dado sabiduría en manera diversa, en manera multiforme a la iglesia. Aquí comienza, hermano, la revelación de la iglesia, pero para que la iglesia dé a conocer no solamente al mundo visible, al que vemos, sino que también se manifiesta a los principados y potestades en los lugares celestiales. Cuando la iglesia alaba, cuando la iglesia canta, cuando la iglesia adora, no solo impactamos quizás a la gente afuera, impactamos al mundo de las tinieblas. Amén. Impactamos y debilitamos y echamos a tierra aún a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Amén. Dios ha dado el poder a la iglesia. Retomamos Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos, pero no solamente a las naciones, sino también a principados y a potestades, del misterio y de la gracia que Dios ha dado a la iglesia. Amén. Así que la iglesia es un agente que anuncia, que proclama, que transmite la verdad y el conocimiento de Dios, y aún los principados y aún las potestades se sujetan a la iglesia. Amén. A una iglesia bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la autoridad del Señor, todas las cosas se sujetan a la iglesia. Y a veces, hermanos, desconocemos o ignoramos eso. Pero en la iglesia hay poder y autoridad de parte de Dios. Amén. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero la iglesia es cabeza de todas las cosas. Porque Dios ha dado autoridad a la iglesia. Dios ha dado poder a la iglesia. Dios ha dado promesas y riquezas a la iglesia por medio de este evangelio de Cristo. Amén. Ha dado sabiduría. Alabado sea el Señor. Ese Dios que creó todas las cosas tiene un plan y lleva un plan glorioso y especial a través de la iglesia. El versículo 11 del capítulo 3 de Efesios dice: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. Eso habla, hermanos, de que Dios ha tenido ese plan, como dice también Efesios en el capítulo 1, versículo 3, desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo estábamos escogidos para formar parte del cuerpo de Cristo. Amén. Efesios 1:4 dice: según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Estamos aquí, hermanos, por su voluntad, por su misericordia. Amén. Estamos aquí porque a Él le plació escogernos. A Pablo, hermano, Pablo no merecía, con todo lo que ya hemos hablado de Pablo, no merecía ser un apóstol, un predicador, un maestro de la palabra, siendo un asolador, un perseguidor, encarcelador de los cristianos. Quizás para alguien natural no lo merecía, pero a Dios le plació, escogió a Pablo. Y cuando le dijo a Ananías, aquel discípulo, le dijo: me es necesario que sea instrumento, porque él irá ante reyes, ante naciones y aún a los pueblos de Israel, para que se cumpliera la profecía de Isaías, que las naciones andarían a la luz de su gloria. Amén. Y Pablo era el primer instrumento en aquel tiempo para hacerlo. No lo merecía, pero también nosotros no lo merecíamos. Y Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dicen amén. Amén. Pablo también estaba en tinieblas, con un velo, cegado, en ignorancia, pero también a nosotros Dios nos sacó de allá. Y Amén. Pablo en Colosenses, en Corintios, también le dice a la iglesia: vosotros en otro tiempo erais, mas ahora habéis sido lavados, justificados, regenerados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque así fue hecho en Él. Y Él dice: yo soy el menos, el más pequeño de todos los santos, porque Él sabía que no merecía tan grande honor de ser instrumento de Dios. Y quizás para también nosotros, que en otro tiempo éramos en tinieblas, sujetos a muerte y pecado, pero Dios le plació sacarnos de las tinieblas, de los principados sujetos a potestades. Ahora nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, Amén. para dar a conocer, amén, la multiforme sabiduría de Dios. Amén.
y cumplir el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y es allí donde la iglesia cumple ese misterio y nosotros conocemos ese misterio. Hemos sido enseñados por la palabra y por el Espíritu Santo sobre ese misterio. Y el versículo 12 y versículo 13 de Efesios 3 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Al final, que el apóstol Pablo le imparte esta enseñanza a la iglesia y esta revelación a la iglesia, al final les dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Y una de las cosas, hermanos, que la palabra de Dios en esta carta, en la segunda a los Corintios, en Gálatas y en otras epístolas, el Espíritu Santo nos alienta a no desmayar. Amén. Jesús también le dijo a sus discípulos acerca de la oración como una necesidad de orar y no desmayar. La iglesia, hermano, debe estar firme, convencida, arraigada, sobreedificada para no desmayar. Jesús, en un término también profético, dijo a los apóstoles: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si la iglesia está edificada en la roca, la iglesia no puede desmayar, porque la roca nuestra es una roca fuerte, una roca inconmovible, una roca intraspasable, una roca invencible, inalcanzable, porque Dios, hermano, nos pone sobre una roca que es más alta que nosotros. Amén. Y sobre esa roca nos ha puesto Cristo, por lo cual el Espíritu Santo en esta mañana nos alienta a no desmayar, ellos a causa de las tribulaciones de Pablo, pero nosotros hoy por las tribulaciones que el mundo vive hoy. Muchas son las tribulaciones, dice el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Amén. Podemos gustar y ver la gracia y la bondad de Dios a pesar de las tribulaciones o los problemas que se puedan levantar. La iglesia está llamada a permanecer firme. Amén. El evangelista Lucas, en el capítulo 21, habla acerca de estas cosas y él dice, exhorta por el Espíritu Santo, dice: cuando veáis el bramido del mar y de las olas y la confusión de los hombres, no temáis, no os entristezcáis, levantad vuestra cabeza y regocijaos, porque el día de vuestra redención está cerca. Amén. Así que la iglesia no puede desmayar, no se puede entristecer, no puede desfallecer, porque el día de nuestra redención está cerca. Amén. Está muy cerca. Aleluya. Amén. Y Gloria a esa Dios. promesa de redención la hemos recibido por el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1, 13 y 14 lo dice. Y el 14 dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. La iglesia, hermano, tiene un propósito eterno que cumplir desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, pero en estos 2000 años últimos que estamos viviendo, le ha correspondido a la iglesia cumplir su rol, cumplir su llamado, cumplir su propósito de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Pero en medio de eso, entre tanto que cumplamos nuestra misión, no desmayemos. Amén. No flaqueemos, no perdamos la fe, porque es necesario que cuando el Hijo del Hombre regrese, haya fe en la tierra. Amén. Amén. Y los que tenemos la fe en Cristo somos nosotros. Amén. Y no la podemos perder, hermano. Aleluya. No la podemos perder. No podemos desmayar. Porque si perdemos esa fe,
lamentablemente perderemos todas las promesas y todo el futuro eterno y glorioso que nos espera juntamente con el Señor para siempre. Amén. Así que como iglesia, sigamos adelante. Amén. Profundizando en el conocimiento de este misterio, de las cosas grandes que Dios tiene. Pablo también nos dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Amén. Amén. Cosas que quizás no entendemos hoy o no descubrimos a totalidad. Aquí en parte conocemos, pero en el reino de los cielos lo conoceremos todo. Amén. Yo quiero estar en el cielo, hermano, para aprender lo que no he aprendido aquí. Aleluya. Aquí aprendemos, porque el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos instruye, nos da revelación e iluminación, pero eso es poquito. En el cielo lo sabremos todo por la eternidad. Amén. Amén. Ese Amén. misterio revelado en el cielo lo vamos a conocer mucho más. Amén. Pero en este tiempo, aún el Espíritu Santo está con nosotros y nos seguirá guiando a toda la verdad. Amén. Que ningún velo, que ninguna nada obstaculice nuestra dirección correcta y nuestra sana enseñanza y fundamento de la palabra de Dios, porque para eso Cristo dejó al Espíritu Santo, para que la iglesia culmine en victoria el propósito eterno de Dios sobre la tierra. Amén. Es por su Espíritu Santo. Amén. Voy a invitar a los adoradores, a los músicos. Amén. Y en esta mañana, hermanos, les pido que esté de pie. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Amén. Y si Él vive, nosotros también vivimos. Amén. Y en esta mañana, hermanos, creo que podemos alabar al Señor, adorar su nombre, pero proclamar que Él es la vida de la iglesia, porque Él nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Y nos llamó para un propósito glorioso y especial en esta vida y en la vida venidera. Pero eso lo cumplirá Dios a través de su iglesia, a través de usted, a través de mí. Amén. Y Cristo es la persona que tiene preeminencia sobre la iglesia a través de su Espíritu Santo. Vamos a entonar este coro, hermano, para adorar hacia el Señor y darle gracias a Dios